un lujo y un honor estar aquí con todos vosotros. Felicitar a FIAP, a ECOP, por este 6º congreso ya y por el trabajo que se viene realizando desde hace tantos años en pro de la sostenibilidad y, evidentemente, felicitar a todas las empresas que estáis, como decía antes también José María, pues estáis comprometidas con la sostenibilidad y reconocemos claramente que estáis trabajando activamente para hacer compatible esa competitividad que necesitamos con el impacto que generamos en el mundo, ¿no? La semana pasada organizamos en BBVA nuestro tercer foro de sostenibilidad y las palabras de feedback que recibí cuando terminamos, que me tocó un poco pues organizar todo ese foro, fueron muy claras. Dice: gracias, Tony, por sacarnos una vez más de nuestra zona de confort, ¿no? Y yo creo que esa refleja bien un poco cuál ha sido mi trabajo en el BBVA en los últimos 17 años, ¿no? Esa idea de ir un poco más allá, ¿no? Mi rol básicamente se trata de gestionar el conocimiento y conectar este conocimiento y activarlo en materia de sostenibilidad en el banco para que aseguremos que situamos a las personas en nuestra toma de decisiones. Y, por supuesto, también un rol importante, como antes apuntaba Juan Manuel, de hacer ese advocacy para impulsar este cambio sistémico que necesitamos. Así que encantadísimo de estar aquí con todos vosotros y que luego también tenemos oportunidad de conversar con Juan Manuel con algunas preguntas. Mensaje principal de mi intervención. Bueno, aquí lo tenéis. Economía y sostenibilidad son inseparables. Yo diría incluso más. Toda decisión financiera debe incorporar sí o sí la sostenibilidad. Y eso está pasando ya. La sostenibilidad se está incorporando como una dimensión más a las dos tradicionales de cualquier decisión financiera, de riesgo-rentabilidad. El impacto en sostenibilidad está acabando y integrándose en esta nueva arquitectura del sistema financiero. Y es un proceso imparable. Para ello, he estructurado mi intervención en dos partes. Primero, pues hablaros, muchos ya lo sabéis y lo seguís, el por qué efectivamente la sostenibilidad es obviamente también una cuestión central financiera, ¿no? Una oportunidad, antes hablábamos de oportunidad de negocio, y un riesgo financiero también, ¿no? Y en segundo lugar, os compartiré un poco cómo lo estamos abordando desde una compañía, en este caso como BBVA, y qué implicaciones tiene, ¿no?, para las empresas, para nuestros clientes, para la sociedad en su conjunto, en esa integración de la sostenibilidad en nuestra estrategia y en nuestro modelo de negocio. 5 mensajes. El primero, y también lo han apuntado los que me han precedido, estamos ante 3 grandes desafíos, no solo el cambio climático, también la preservación y la regeneración del capital natural. Prácticamente el 50% de nuestra economía en el mundo depende del capital natural. Muchas de las empresas que estáis aquí lo sabéis y lo tenéis muy claro. Y también necesitamos un crecimiento inclusivo, no dejar a nadie atrás, ¿no? Si me pongo un poco las gafas del sector financiero, pues deciros que en el mundo todavía hay 1.400 millones de personas adultas sin acceso a una cuenta bancaria. El 25% de la población mundial, según el Banco Mundial, y en América Latina, donde nosotros estamos presentes, ese 25% sube al 42%. Por lo tanto, 3 grandes desafíos que requieren al final una transformación profunda y una inversión titánica. Aquí en la pantalla veis el dato que a nosotros nos gusta un poco poner en evidencia, ¿no? Hay varias estimaciones, pero nos gusta esta que venimos utilizando, que es que de hoy hasta 2050 el mundo deberá invertir, si queremos alcanzar las 0 emisiones netas, 275 billones de dólares. 275 billones de dólares hasta 2050, un 8% del PIB año tras año, año tras año. Por lo tanto, la sostenibilidad va de transformación y va de inversión. Inversión descomunal para que nuestro mundo pueda evolucionar hacia donde queremos, ¿no? Por lo tanto, economía el centro, ¿no? Pero también inversión descomunal que, para que ocurra, teniendo en cuenta que el 80% de esta inversión va a tener que hacerla el sector privado, vosotras, las empresas, nosotros vamos a estar como the middleman acompañándonos para que esta inversión pase, necesita tener sentido económico. Y evidentemente no dejar a nadie atrás, pero fundamentalmente sentido económico. Si no tiene sentido económico, esta inversión titánica no va a pasar. Y hoy todavía tenemos, pues sí, hay tecnologías que hemos sabido llegar a ese punto en el que, como dice Bill Gates, pues el Green Premium, ¿no?, está realmente pues ya a niveles mínimos y donde tiene sentido económico invertir en eficiencia energética, energía renovable, movilidad eléctrica. Pero hay todavía muchos campos en el mundo industrial donde
las tecnologías todavía no están a ese punto en el que tenga ese sentido económico, ¿no? Y donde es preciso innovar y que los gobiernos creen ese entorno favorable para que se produzca esa inversión con los incentivos adecuados, ¿no? Cómo producir cemento sostenible, cómo producir acero sostenible, cómo producir combustibles para poder pues, articular el transporte pesado, pero también el transporte marítimo, transporte aéreo y un larguísimo etcétera, ¿no? Ahí hay que invertir y hay que invertir y hay que innovar. Por lo tanto, otra vez más, una dimensión económica fundamental. Esto va de inversión y va de innovación y de conseguir romper ese green premium que cada vez vaya siendo cada vez menor y cada vez tenga más sentido porque las cosas pasen no porque solo estemos comprometidos, que tenemos que estarlo, sino porque sea la solución más inteligente desde el punto de vista económico. Solo así conseguiremos la escala del cambio que necesitamos. Tercer mensaje, oportunidad sí, pero también riesgos. Y a veces pues, oímos cada vez más en los medios, pues el Banco Central Europeo está poniendo el foco en el riesgo climático, el riesgo medioambiental. Pues la realidad es esta, que es que ya hace pues, 5 años que se santificó esta idea de que el riesgo en sostenibilidad es un riesgo financiero. Es un riesgo reputacional, sí, también, pero sobre todo es un riesgo financiero. Y eso implica pues, como dos drivers, ¿no? Por un lado, pues evidentemente lo estamos viendo, las crisis, pues todo lo que es el tema del agua, todo lo que tiene que ver con olas de calor, todo lo que tiene que ver con desastres naturales. Evidentemente hay un riesgo físico que va a afectar a modelos productivos de nuestros clientes, de la sociedad, de las empresas, y esos riesgos van a tener un impacto financiero en esas compañías que nosotros como sector financiero tenemos que reconocer y gestionar, ¿no? Y también lo que llamamos riesgos de transición, sectores que cada vez están más regulados, lo estamos viviendo, lo estáis viendo, antes lo comentábamos, ¿no? en la apertura, y sectores que van a estar pues, en el centro, que implicará cambios tecnológicos importantes, cambios en las preferencias del consumidor, y esos riesgos de transición también tienen un impacto en la capacidad de repago de nuestros clientes. Con lo cual llega a la conclusión de que el sector financiero nos damos cuenta que las empresas que financiamos o las empresas en que invertimos, pues la sostenibilidad es un riesgo que tiene un impacto financiero y como tal tiene que gestionarse. Y cuando esto pasa, pues los supervisores, los bancos centrales, empiezan a tomar ya otro rol, ¿no? Dentro de su mandato interpretan que efectivamente tienen que abordar el riesgo de sostenibilidad como riesgo financiero y lo que está pasando hoy es ya no solo que los inversores están impulsando la agenda más o menos sostenible, sino que hoy lo que está pasando es que los bancos también estamos ya incorporando esto en nuestros modelos de negocio para asegurar esta gestión de riesgos adecuada y esto lleva al final a una especie de universalización de la sostenibilidad para muchas empresas. Ya no solo tenemos que estar pendientes de quién cotiza, quién no cotiza para sentir presión de los inversores. Vosotras como empresas ya empezáis a ver que los bancos os preguntan y os quieren asesorar y os queremos abordar soluciones para efectivamente hacer esa transición. Por lo tanto, esto ha cambiado de escala claramente, ¿no? Cuarto mensaje. Esto es economía porque requiere un cambio a una escala que tampoco sin tener ese contexto adecuado, digamos, de políticas ambiciosas, pero también, que tengan credibilidad y que tengan una cierta seguridad a las compañías que tenemos que tomar decisiones y que favorezcan ese cambio que necesitamos, pues son fundamentales. Por lo tanto, aquí hay otra dimensión importante del por qué la sostenibilidad tiene ese ángulo económico. Y termino esta primera parte con esta idea del cambio sistémico, ¿no? Y utilizo un poco esta imagen de este señor que no es muy conocido fuera del sector financiero, pero para los que estáis aquí, pues es como si fuera el Paul Polman del sector financiero, que de alguna forma fue la persona que visionó en el sector, en este caso sector pues en el que queda muy cerca, ¿no? Pues esta visión de cambio, al igual que otros líderes, digamos, que podemos contar, ¿no? Bueno, Mark Carney era el gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera Mundial en 2015. Hizo una intervención que recomiendo, que está en YouTube, que se llama The Tragedy of the Horizon. Digamos, era el supervisor de los supervisores y habló en sede de Lloyds, en Londres, sobre el cambio climático y la sostenibilidad y cómo esto podía ser un riesgo sistémico y que o actuábamos o si actuábamos demasiado tarde podía ser ya muy tarde como para que podamos gestionar este riesgo, ¿no? La verdad es que ese año 2015
pues los que estaban ahí, algunos que estaban en esa sesión, pues quedaron un poco sorprendidos, porque hoy entendemos que esto es muy habitual, pero en 2015 que un banco central hablara de estos temas y con esta contundencia, a uno de los de ahí les decían como qué le ha pasado a nuestro amigo Mark, ¿no? Y efectivamente fue una intervención que fue el origen, el inicio de lo que hoy está pasando en el sector financiero, ¿no? Para mí es un hito a nivel de la escala de la aprobación de los ODS y el Acuerdo de París. 2015. Porque luego él se juntó con otro amigo, otro Mike, en este caso Michael Bloomberg, y crearon lo que ya conocéis, que son las recomendaciones TCFD sobre cómo gestionar el cambio climático. Y luego ya cuando dejó el Banco Central de Inglaterra, pues acompañó y está hoy con un rol, digamos, de Senior Advisor a Naciones Unidas para el tema climático y financiero, y de hecho está presidiendo una alianza, las alianzas de Net Zero vinculadas al sector financiero. Entonces, para mí ese es un momento clave porque lo que hace es realmente entender de que esto va de cambio sistémico también en el sistema financiero. Esto se ha traducido en la práctica a un plan muy ambicioso de la Comisión Europea, que estamos entre todos viviendo y sufriendo, con la famosa taxonomía, el disclosure, ahora la directiva de diligencia que no se ha aprobado, pero todo el mapa regulatorio que ha venido para tratar de impulsar la financiación sostenible. Y eso también ha venido acompañado con un movimiento importante por parte de las entidades, donde las entidades nos hemos reunido para buscar, digamos, definir una hoja de ruta para que aquellas entidades que queremos realmente impulsar esto de una forma decidida, pues lo hagamos de una forma ordenada, de forma que podamos activar ese cambio sistémico, ¿no? Y yo diría que lo más importante es esta alianza de Net Zero que tenemos con Naciones Unidas, que en el que estamos 143 bancos, más del 40% del sector bancario en el mundo, también otros bancos en España que están comprometidos, en el que estamos fijando pues, nuestros objetivos, como antes también hablaba de la importancia de fijar objetivos intermedios y de cumplir con esa senda, ¿no? Siempre basado en la ciencia. Por lo tanto, cambio sistémico y, por lo tanto, otro tema importante de por qué esto es central, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo en BBVA? ¿O cómo lo estamos abordando y qué implicaciones puede tener esto para las empresas? Bueno, nosotros hemos decidido situar la sostenibilidad en el centro de la estrategia, no como algo que era un buen plan, que llevamos ya muchos años trabajando en ese tema, sino que en 2019 decidimos que realmente fuera un elemento nuclear de nuestra propuesta de valor con nuestros clientes. Y esto al final se está trasladando en el día a día, en las oficinas, en los gestores, a toda escala de los 120.000 empleados que tenemos en el mundo, ¿no? Con dos objetivos. Uno, hacer lo que sabemos hacer, que es financiar. Nos hemos fijado un objetivo de movilizar 300.000 millones de euros, sí, 300.000 millones de euros, desde 2018 a 2025 en financiación sostenible, no solo en temas climáticos, sino también en economía circular, en agua, en temas de crecimiento inclusivo, una visión integral de sostenibilidad, ¿no? Llevamos ya una buena senda, de hecho iniciamos con un objetivo de 100.000, pero decidimos triplicarlo, y aquí lo tenéis, ya llevamos ya 206.000, ¿no? Pero tenemos otro segundo gran objetivo, que es ese de alcanzar las cero emisiones netas. Para todas las compañías esto es un gran desafío, el famoso alcance 3. Pero para el sector financiero, digamos, yo diría que hay como una milla extra, ¿no? Porque es cierto que las compañías industriales, pues lógicamente, nuestro alcance 3, nuestra cadena de suministro es muy compleja y realmente es un reto titánico, ¿no? Lo que hay además adicional para el sector financiero es sobre todo el alcance 3 con nuestros clientes, ¿no? Cuando nosotros decimos que queremos ser cero emisiones netas, quiere decir que las emisiones de nuestros clientes tienen que ser cero, que las emisiones que financiamos de nuestra cartera tienen que ser cero, ¿no? Nosotros que somos espejos de la economía, al final eso se traduce en que las economías en las que estamos tienen que ser cero emisiones netas, ¿no? Con lo cual, asumir cero emisiones netas quizás en Europa a 2050, pues hombre, como el entorno regulatorio nos lleva hacia ahí, pues puede ser más o menos razonable. Realmente asumir cero emisiones netas en países como México o Turquía o otros países donde las políticas públicas hoy están en las antípodas de esta ambición, pues puede parecer incluso un poco casi pues muy atrevido, ¿no? Y eso es lo que ha pasado no solo en BBVA, sino también en algunas otras entidades, ¿no? Cómo podemos acompañar a toda la economía, no solo las entidades que están haciendo actividad sostenible. Nuestro reto es acompañar a todos los sectores en esa transformación. Y aunque venga una compañía que está muy mal posicionada en una industria compleja, si viene con un plan creíble de transición potente y que tiene sentido económico, lo lógico es que la acompañemos, aunque nos penalice nuestras métricas hoy a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, la importancia esta de acompañar a todos, ¿no? Esto lo hacemos, pues no lo voy a detener, hay mucho texto en la pantalla, pero
lo tendréis así como material luego en el material de las ponencias. Pues estamos acompañando a todos nuestros segmentos, no solo a los grandes clientes corporativos, que evidentemente es por donde hemos empezado, pero cada vez más esto se está bajando a todos los niveles, ¿no? A nivel empresa y evidentemente a nivel particular, con un foco no solo, como digo, en temas muy concretos que son fáciles de reconocer, de financiación en renovables, en eficiencia energética, etcétera, sino en algunos casos en sectores complejos de descarbonizar, donde tenemos que llegar a hacer un advisory, digamos, con un conocimiento profundo tecnológico industrial de los retos que tiene esa compañía para acompañarles, ¿no? O sea, esto no va de pintar de balance, de ver de un balance, sino que va realmente de acompañar, asesorar a los clientes. Y en eso estamos, ¿no? El año pasado cerramos ya 22.000 operaciones en empresas ya medianas, 22.000 operaciones. Esto se está ya bajando a un nivel de capilaridad importante y de lo que se trata es que forme parte de nuestro business as usual, ¿no? Y también estamos, lógicamente, integrando todos estos retos en nuestra toma de decisiones interna, ¿no? En nuestros modelos de riesgos. Tenemos planes sectoriales para ver cómo cada compañía se alinea con estas sendas que hemos construido. Tenemos herramientas para medir y hacer un assessment de cómo nuestros clientes están evolucionando en esta transformación y lo estamos integrando en nuestra toma de decisiones. De hecho, tenemos una herramienta que llamamos TRI, el Transition Risk Indicator, que lo que hacemos es una especie de evaluación, examen al plan de transición de nuestros clientes, ¿no? Y valoramos hasta qué punto pues, ese plan se alinea con las sendas que nos hemos fijado de objetivos por cada sector, ¿no? Y esos planes pues, vienen de la información que publica la compañía, pero también de información forward-looking, ¿no? De cuál es su CAPEX, cómo va a invertir ese CAPEX, en qué geografías están, cuál va a ser la presión regulatoria en esas geografías, qué retos tecnológicos tienen resueltos. De alguna forma hacemos un assessment de hasta qué punto ese plan para nosotros nos hace sentir confortables para acompañar, ¿no? Y de hecho lo tenemos ya en todos estos sectores clave que requieren una transformación importante. No está el sector, digamos, agribusiness todavía, nos queda todavía trabajar en ese sector con mayor profundidad, pero hay otros sectores muy importantes en los que sí que estamos trabajando, ¿no? Y lo más importante, cuando hoy una operación en estos sectores llega al comité para aprobar una operación concreta, llega con el assessment de crédito, de riesgo de crédito, y llega con el TRI, ¿no? Y la decisión empieza ya a tener en cuenta todos estos elementos, digamos, de assessment climático y medioambiental de nuestros clientes, ¿no? Y al final eso acaba generando un impacto, lógicamente, en apetito y, lógicamente, al final va a tener impacto, evidentemente, en el precio, ¿no? Y eso es la crueldad, ¿no? Y termino ya. Métricas, porque al final, si no hay métricas, parece que si no medimos no existe nada, ¿no? Y bueno, aquí os comparto algunas de las métricas que utilizamos para que veáis que esto va en serio, ¿no? Uno es el de movilización, que antes os hablaba. Aquí veis un poco el dashboard que seguimos mes a mes, ¿no? Y a la derecha veis un poco los 70.000 millones que se movilizaron el año pasado, pues que el mundo CIB, que es el mundo más de banca corporativa, subió un 20%, pero el mundo, como decía, de empresas se ha duplicado. O sea, estamos cada vez con una visión más capilar. Cada vez más empresas como las vuestras, seguro que estáis teniendo más conversaciones con vuestro banco alrededor de los temas de sostenibilidad. Pero también métricas en el segundo objetivo de descarbonización, ¿no? Y bueno, aquí es una parrilla un poco amplia, pero en el fondo este es nuestro dashboard de alineamiento net zero, ¿no? Donde hemos fijado objetivo intermedio a 2030 basado en el escenario de la Agenda Internacional de la Energía, sector por sector, y hemos definido cuál es la senda que debe seguir de alguna forma nuestra cartera para que se alinee a ese escenario de net zero, ¿no? Y estas son las métricas que nosotros incorporamos en nuestro assessment y que cada vez que tenemos una operación vemos si efectivamente esa operación nos va a ayudar o no en esa senda, ¿no? Y si utilizamos carbon budget para una operación, tendremos que luego ver cómo compensamos con otra, ¿no? Para conseguir realmente estos objetivos. Y estamos ya reportando resultados, con reducciones importantes en oil and gas, en reducciones importantes en el sector de automoción, reducciones importantes en el sector acero. En cemento no hemos conseguido reducir todavía donde queríamos, pero de alguna forma esto está avanzando, ¿no? Y termino. Al final, todo esto se traduce porque lo hemos incorporado en nuestra estrategia. Entendemos que la gobernanza es fundamental. Es un tema que está a nivel de consejo de una forma sistemática cada mes. Hemos creado un área reportando al consejero delegado y al presidente en materia de sostenibilidad y tenemos sobre todo incentivos, porque al final somos humanos y si no hay incentivos alineados con estos objetivos no funciona. El primer objetivo que incorporamos fue el 10%, digamos, de compensación variable a esos objetivos de 300.000 millones de euros para los 120.000 empleados. Yo recuerdo que cuando anunciamos esto hace 3 años recibí
una decena de llamadas de negocio pidiendo, oye, Tony, ¿qué hay que hacer para que este producto sea sostenible? ¿Qué hay que hacer para que este deal sea sostenible? O sea, efectivamente somos humanos y moviliza realmente el cambio, ¿no? Y el segundo objetivo que tenemos incorporado es el de descarbonización, donde los 400 risk-takers, los 400 directivos en el banco con mayor responsabilidad, pues tenemos un 15% de nuestra compensación variable vinculada a estos objetivos. Y termino. Oportunidad de negocio. Nosotros entendemos que la sostenibilidad es una oportunidad de negocio. Tiene que tener sentido económico. Si no tiene sentido económico, esto no va a tener la escala que necesitamos. Las decisiones financieras van a tener que incorporar la sostenibilidad. Lo estamos haciendo ya, lo estamos viendo ya. Las entidades financieras nos estamos ya preparando y estamos ya activando, y eso está sucediendo ya. Y termino con una idea fundamental, ¿no? A mí me gusta mucho la cita de Otto Scharmer, que es el autor de la U-Theory, que habla de que cada vez nos tenemos que dedicar no solo a trabajar en nuestras empresas, sino también desde nuestras empresas para un cambio sistémico, ¿no? Necesitamos impulsar el cambio en nuestra industria, necesitamos hacer alianzas con otras industrias para este cambio y necesitamos influir de una forma positiva para que tengamos una regulación inteligente y adecuada para crear esos incentivos que promuevan el cambio. Y, en definitiva, yo creo que la altura del liderazgo en sostenibilidad no solo pasa por lo que hagamos en nuestras casas, sino por lo que consigamos que otros hagan. Lo dejo aquí. Gracias. Momento para alguna pregunta. Y quería comenzar. En nuestro país, según la última información de la que disponemos, el 64% de los inversores institucional y gestores activos de nuestro país se plantean salir de compañías que no tomen medidas ante el cumplimiento de aspectos de ESG. ¿Crees que es una tendencia que va a seguir incrementándose? Y luego hablamos de otros países. No, yo creo que en esta integración de la sostenibilidad en el sector financiero hay matices, ¿no? Y hay, digamos, entidades que están en un cierto extremo, un poco en la línea de exclusión de ciertas actividades, unas pocas entidades, pero en general lo que estamos viendo es que el sector financiero lo que estamos haciendo es hacer mucho más engagement tanto con las compañías en las que invertimos o sobre todo con nuestro caso, que más que inversores somos prestamistas, ¿no? Las compañías a las que prestamos. Lo que sí que está sucediendo es un diálogo mucho más exigente, pero también de acompañamiento a todas las compañías para que efectivamente inviertan y hagan los cambios necesarios. Nuestra tesis no es tanto que, sí que es cierto que hay que fijar algunas líneas rojas en algunas actividades, nosotros las tenemos, que en las que efectivamente no queremos financiar para nada, pero sí que es cierto que entendemos que no vamos a resolver el mundo con la simple exclusión de ciertos sectores o actividades. El mundo es el que es hoy. Depende todavía, lamentablemente, de un 80% de los combustibles fósiles, por ejemplo, el mundo de la energía, ¿no? Que conoces bien. Necesitamos realmente hacer el cambio de todo el sistema, ¿no? Y eso nos lleva a que efectivamente tiene que haber un rol muy activo en esa interlocución con inversores. Pero no es tanto de salida de sectores, yo diría, que de acompañar a todos. Y también acompañar al mundo de las pymes, ¿no? Que, por ejemplo, pues también es un reto titánico, ¿no? Y a veces no es fácil. O sea, a veces se sobreentiende que el sector financiero tenemos un rol más allá del que tenemos. Nosotros somos the middleman. O sea, al final, quien tiene que invertir o desinvertir son las compañías, los clientes, y lo harán en función de una regulación y en función de unas señales de mercado, y nosotros tenemos que hacer posible que eso pase, pero tenemos un rol para influir positivamente, ¿no? Con lo cual yo te diría que, bueno, no veo tanto el de salida de sectores como el de realmente estar con aquellos ganadores de cada sector que realmente hagan la transformación. Visto. Pero eso lo entiendo perfectamente en Europa y en España, porque además estamos todos convencidos, la regulación va en ese camino, va en esa línea, sí. en esa dirección, pero estaba pensando, porque muchas de las compañías que hay aquí son globales, sí. Y estaba pensando en Estados Unidos como en el último año ha habido 135 iniciativas legislativas en contra de los criterios ESG que no han prosperado.
pero me preocupa, oye, ¿qué está pasando en Europa y Estados Unidos? Es que estamos haciendo que en Europa ponemos impedimentos para que la actividad económica continúe y en Estados Unidos no. ¿O allí están cargándose el país y en Europa no? Bueno, tenemos una aproximación distinta a resolver los problemas o buscar soluciones, ya lo sabes. Tanto Europa tenemos otra visión distinta que la de Estados Unidos en general. Pero sí que es cierto que hoy vivimos, como apuntabas, una polarización enorme en Estados Unidos, ¿no? Y que puede tener consecuencias importantes. La semana pasada, precisamente, tenía la suerte de conversar con Juan Verde y conversábamos precisamente de cuál era su visión, ¿no?, sobre lo que pueda suceder en Estados Unidos y esa polarización. Está llevando a algunas entidades financieras a modular, bajar un poco el perfil, ¿no? Y eso no es bueno. En mi opinión, eso no es bueno para generar, porque al final esto va de cambio sistémico, necesitas lanzar señales para que otros hagan, ¿no? Y esas señales, cuando no se dan, genera una dinámica no digamos, de retroalimentación positiva. Pero yo sí que creo que estas entidades, a pesar de salirse de algunas iniciativas, lo que estamos viendo en las alianzas Net Zero y otras es que siguen estando ahí y siguen publicando sus objetivos de descarbonización, o sea, siguen haciendo los deberes, que digo yo, aunque el posicionamiento público sea otro. Y la tesis que un poco defendía Juan la semana pasada y que yo comparto, es que efectivamente el caso del IRA, ¿no?, de la Inflation Reduction Act, ¿qué va a pasar? Bueno, pues chico, pase lo que pase, esto no tiene ya freno. O sea, hoy el 67% de las ayudas del IRA se dan en estados republicanos. Sí. Y como esto ya tiene sentido económico, porque lo tiene, esto es imparable. Ya no va de ideología. Entonces, ahora seguramente hacemos una sobreactuación, pero la tesis que hay es que el mundo americano seguirá a un ritmo quizás algo menor, pero seguirá la agenda sostenible, seguramente con otro término, hablando de descarbonización. Lo que sí que me preocupa es el mundo más global, el rol de Estados Unidos en el mundo global, que ahí sí que vamos a perder un activo importante. Especialmente me preocupa por los países emergentes, porque los países emergentes necesitan mucha más ayuda, necesitan mucho más de los 100.000 millones de dólares que estamos hoy aportando los países desarrollados cada año, y la realidad es que sin los países emergentes esto no va a funcionar. Europa podemos ser net zero, pero si no conseguimos que lo sean grandes economías de países emergentes, esto no va a funcionar, ¿no? Sí. Cambiando un poco el discurso, aquí hay compañías grandes, medianas y pequeñas, y hay riesgo de que se agudicen las desigualdades entre compañías grandes y empresas pequeñas respecto a su capacidad para abordar todos los temas del ESG, especialmente en la parte financiera. Bueno, la realidad es que todos los retos que tenemos por delante, uno de los retos que tenemos importantes, y antes salían las conversaciones previas, es cómo abordar el marco regulatorio que nos viene, ¿no? Sí. Y no es fácil. Yo creo que Europa ha hecho un trabajo muy importante, ya no digo en políticas industriales, sino también en el mundo, digamos, de regulación financiera, que hoy pues hay una cierta asimetría con lo que pasa en otras geografías del mundo, ¿no? Y eso ya empieza nuestra petición, pues en el sector financiero es hagamos, digamos, una cierta armonización. No puede ser que tengamos estándares de reporting en Europa de un estilo y nosotros, que estamos bancos globales en otros países, tengamos otros estándares de reporting. No puede ser que el Banco Central Europeo supervise con esas expectativas y estemos en México, no sé qué país, y estemos con otras expectativas, ¿no? Entonces, armonización, interoperabilidad es el mantra, ¿no? Y sobre todo pragmatismo. Y seguramente yo soy de la opinión de que habría sido más óptimo un enfoque más secuencial, ¿no? A veces digo que hemos querido resolver everything, everywhere, all at once, ¿no? Es la sensación que tengo a veces de intentar, ahora es el momento, ¿no? Ahora, y si no lo hacemos ahora. Y la realidad es que las empresas necesitamos un tiempo de aprendizaje, de implementación, y además también la regulación necesita aprender de sí misma, ¿no?, cuando vas implementando. Entonces, ahora quizás el reto es cómo conseguir tener, antes hablábamos un poco provocativamente, ¿no? En Estados Unidos tienen su Inflation Reduction Act, a lo mejor aquí en Europa necesitamos una Complexity Reduction Act, ¿no? Porque eso es un reto. Entonces, las grandes empresas tenemos capacidad para abordarlo
Y las pequeñas empresas y medianas empresas, pues es un reto mucho mayor, ¿no? Y es cierto que, hombre, que oye, pues las pequeñas empresas no están obligadas a reportar de determinada manera, van a tener un enfoque voluntario, pero al final, como están en la cadena de valor de grandes compañías, que muchos de los que están aquí lo conocen muy bien, pues ese efecto tractor, que tiene su parte positiva, hay que ver cómo hacer un proceso más equilibrado. No todos son palos, hay que tener zanahorias y hay que buscar maneras de que efectivamente las grandes empresas y las pequeñas tengan incentivos para hacer la transformación, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, pero me quedo con la reducción de la complejidad administrativa y regulatoria como un desafío. Una petición. Sí, 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 una petición clara, ¿sí? Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Tony. Os pido, por favor, un aplauso para Tony y agradecimiento. Tony, muchas gracias.